Hola, buen día alumnos. Vamos a continuar con el siguiente tema que es presión. Hablamos por supuesto de la presión que existe en los gases, ¿verdad? Muy bien. La presión se va a definir como la fuerza por unidad de área, ¿sí? Y nos referimos a la fuerza que ejercen los gases cuando se encuentran en un recipiente, ¿sí? Un gas va a ejercer presión debido al choque incesante de estas moléculas contra las paredes interiores de un recipiente que lo contiene. La fuerza por cada colisión, hablamos de la colisión de un choque, ¿verdad? Individual de estas moléculas, pues es muy pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, entre mayor número de colisiones exista entre las moléculas, pues la presión va a ser mayor. Una de las maneras de aumentar esta presión es precisamente aumentar el movimiento de las moléculas del gas, y esto solo se logra aumentando la temperatura, es decir, la energía cinética, la energía del movimiento de las moléculas de un gas, ¿sí? Por lo tanto, bueno, individualmente la fuerza es pequeña, pero al estar muchas moléculas contenidas en un recipiente, ¿sí? Entre mayor número de moléculas, ¿sí? Entre más sea el movimiento debido a la alta temperatura o el volumen del recipiente incluso sea más pequeño, bueno, esta presión va a aumentar. Muy bien. Aquí vemos en estas tres figuras, ¿sí? Bueno, en esta primera que tienen ahí, ¿sí? En esta figura, bien, ahí está un recipiente, ¿verdad? El recipiente es así un cubo, ¿sí? Y vienen ahí representadas las moléculas, las cuales están chocando, ¿sí? Entre las paredes de este recipiente. Bueno, aquí hay una comparación de cómo se comportan las moléculas en los tres diferentes estados que pueden presentar la materia. En el caso de los sólidos, bueno, sabemos que tienen muy poco movimiento, ¿verdad? E incluso el movimiento puede ser nada más vibratorio. Cuando están en un recipiente, bueno, el sólido mantiene una forma definida. En el caso del líquido, sí presenta un movimiento intermedio, ¿verdad? Sí hay movimiento de las moléculas, pero este movimiento es limitado, ¿sí? Por lo general no va a ocupar todo el espacio del recipiente. Y en el caso de un gas, ¿sí? Las moléculas tienden a expandirse en todo el espacio de el recipiente, ¿sí? Y obviamente al ser un recipiente sellado, bueno, van a comenzar a chocar en las paredes, ¿sí? Ocupando la totalidad del espacio. Si nosotros pudiéramos tener en un recipiente, ¿sí? Un gas y este no estaría sellado, si lo destapamos, bueno, las moléculas del gas van a tender a escapar, como lo vemos aquí en la tercera figura. Muy bien. Muy bien, vamos a revisar otro concepto muy importante que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejercen los gases, ¿sí? Que conforman la atmósfera y que van a ejercer presión sobre la Tierra, ¿sí? Es la presión que ejerce, por supuesto, la atmósfera o combinación de gases sobre la superficie de la Tierra. Muy bien. Generalmente, todas las unidades de presión se van a basar en la relación que tienen con la presión atmosférica, ¿sí? Para que se den una idea, bueno, aquí tenemos representados, bueno, aquí unas casas, ¿verdad? Están a diferente altura, ¿sí? Muy bien. En donde habrá una mayor cantidad de gases, ¿sí? Bueno, por supuesto
que la columna de aire o columna de gases que rodean a la Tierra va a ser mayor en esta ilustración, ¿sí? Va a haber una mayor cantidad de gases, ¿ok? Por lo tanto, la presión va a ser mayor debido al volumen, ¿verdad? A la cantidad de gas. Muy bien, la presión va a ser menor a mayor altura porque la columna de aire pues va a ser más corta, ¿verdad? Va a ser más pequeña, ¿sí? En este caso, la presión sería menor. Muy bien, acá lo vemos también representado, ¿sí? Donde va a haber mayor presión, por supuesto, cuando la columna de aire sea más grande. En este caso, ¿sí? Toda esta columna sería de aire, habría mayor presión a nivel del mar, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, en la cima del Everest, por ejemplo, la montaña más alta, ¿sí? La columna de aire pues va a ser más pequeña, por lo tanto, a mayor altura va a haber menor presión, ¿sale? Muy bien, ¿cómo medimos la presión? Bueno, hay diferentes instrumentos que pueden medir la presión. El más comúnmente utilizado para medir la presión atmosférica sería el barómetro, ¿sí? Este instrumento fue inventado por Evangelista Torricelli. Él fue el inventor de este instrumento. Este es un ejemplo del instrumento, ¿sí? Este instrumento está compuesto por un tubo, ¿sí? De una columna de mercurio, está sellado y el cual se invierte en un recipiente abierto también que contiene mercurio, ¿sí? Al vacío. Este mercurio va a descender a un nivel tal que la presión del aire sobre la superficie del mercurio va a igualar a la presión ejercida por el mercurio del tubo, ¿sí? Del primer tubo. Por lo tanto, bueno, ¿cuántos centímetros o milímetros es lo que va a subir la columna del mercurio? Son 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, ¿sí? Lo que conocemos también como atmósfera, ¿sí? Una atmósfera, entonces, sería igual a 700 milímetros de mercurio, ¿sí? Existe otro instrumento empleado también para medir la presión, ¿sí? De los gases, pero este va a estar midiendo la presión de un recipiente, ¿sí? Va a estar por lo tanto conectado a un recipiente y de esta manera nos va a estar midiendo la presión de los gases, ¿sí? Que ejercen sobre determinado recipiente, perdón, ¿sí? Por ejemplo, una olla a presión, ¿sí? Muy bien, entonces nos quedamos con que el barómetro y el manómetro van a medir la presión, ¿sí? En forma de atmósferas, que es una atmósfera sería igual a 760 milímetros de mercurio. Muy bien, estas serían las equivalencias respecto a la atmósfera. Estas son las equivalencias sobre las cuales vamos a estar trabajando, ¿sí? Muy bien. Sería todas en base a la atmósfera. Una atmósfera sería igual a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera sería igual a 101.325 pascales, ¿sí? Una atmósfera sería igual a 14.7 libras sobre pulgada al cuadrado. Y por último, una atmósfera sería igual a 760 torr. Todas estas medidas van a estar midiéndonos la presión, ¿sí? Muy bien. Vamos a resolver algunos problemas relacionados con la presión. Vamos a ver el primer problema. En el ejemplo nos viene expresa 875 milímetros de mercurio en atmósferas, ¿sí? Ese va a ser el primer problema. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar la equivalencia correspondiente dependiendo de las unidades que me estén pidiendo. Me están pidiendo aquí milímetros de mercurio
y atmósferas. Por lo tanto, voy a utilizar esta equivalencia, ¿verdad? Una atmósfera es igual a 700 milímetros de mercurio. ¿Ok? Muy bien. Tengo que fijarme muy bien en las unidades que me pide el problema para determinar yo qué equivalencia voy a utilizar. Muy bien. Continuemos entonces. A mí me piden entonces que exprese 875 milímetros de mercurio. ¿En dónde voy a colocar estas unidades? 875 milímetros de mercurio. Bueno, pues en la columna que tiene esas unidades, que sería el milímetro de mercurio. Muy bien. De esta manera. Ok. 875 milímetros de mercurio es lo que me piden. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una simple regla de 3. Ya se la deben de saber. Vamos a repasarla nuevamente para que les quede más claro cómo se va a utilizar. En una regla de 3, recuerden que lo cruzado siempre se va a multiplicar. Por lo tanto, voy a multiplicar 875 milímetros de mercurio por 1. ¿Sí? Le voy a poner aquí un signo de por. 875 milímetros de mercurio por 1. ¿Sí? Lo cruzado siempre se multiplica. Muy bien. El resultado que obtenga lo voy a dividir por la cantidad restante. Lo voy a poner aquí signo de división. Entonces el resultado lo voy a dividir entre 760. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces el resultado final? Exacto, 1.15 atmósferas. Esa sería mi respuesta. ¿Ok? Respuesta 1.15 atmósferas. ¿Qué fue lo que hicimos? Muy sencillo. Multiplicamos lo cruzado, que fue 875 por 1, y el resultado lo dividimos entre 760 y obtuvimos 1.15 atmósferas. ¿Sale? Cualquier duda o aclaración, recuerden que estoy en línea. Pueden mandar mensaje a cualquier hora del día. Les contesto en cuanto lo veo. Muy bien. Vamos a hacer un siguiente ejemplo que ya involucra otras unidades. Vamos a ver. Sería 1.8 atmósferas en torr. Es lo que nos piden convertir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar la equivalencia que involucre atmósferas y torr, ¿verdad? Como unidades. Muy bien, aquí está la equivalencia. En imágenes más atrás se las proporcioné, ahí las van a tener ustedes. Una atmósfera es igual a 760 torr. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Me piden convertir 1.8 atmósferas. ¿Dónde voy a colocar el 1.8? Claro, en las atmósferas. Aquí lo voy a poner. Entonces sería 1.8. Ahí está, 1.8 atmósferas. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Una regla de 3. Voy a cruzar 1.8 por 760. ¿Sí? Acuérdense que lo cruzado siempre se va a multiplicar. 1.8 por 760. El resultado, ¿qué le voy a hacer? Dividir mi resultado entre 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es mi resultado? Háganlo ustedes en la calculadora. 1.8 por 760, el resultado entre 1. El resultado que voy a obtener es el siguiente: 1368 torr. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? 1368 torr. Muy bien, espero que hayan comprendido de buena manera los problemas relacionados con la presión, la definición de presión, etcétera. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes como actividad de este video? Los siguientes ejercicios.
van a expresar 2.7 atmósferas en milímetros de mercurio y 912 torr en atmósferas. Van a utilizar la regla de 3 como lo hicimos en los problemas anteriores. Si tienen alguna duda, estoy en línea. Hasta luego.